Buenos días. Bienvenidos a todos. Vamos abriendo nuestras Biblias juntos en el capítulo 24 del primer libro de Samuel. Continuamos con la guerra de los dos ungidos. Y el último episodio de esta guerra fue un episodio tenso, ¿verdad? Y bastante emocionante. Pero hoy vamos a llegar a uno que lo cambia todo, absolutamente todo. Y esta guerra de los dos ungidos, en un sentido va a cambiar, pero en otro sentido va a cambiar totalmente, total y absolutamente. ¿Recordáis que estábamos el último día hablando de esta persecución frenética que hubo de Saúl a David? En el desierto de Zif y luego bajando rápidamente al desierto de Maón, donde Saúl desplegó sus tropas para hacer una maniobra envolvente a David, y mientras que David estaba corriendo por un lado de la montaña, por el otro lado de la montaña, Saúl con sus tropas iba, y justo en ese momento llegó el emisario, el mensajero, diciendo: los filisteos están atacando, Saúl, tienes que ir a defender a Israel. Y Saúl se le escapó el ratón de las manos en el último instante, que él quería echarle mano y acabar con él de una vez. Así que Saúl se tuvo que volver e ir a luchar contra los filisteos, y decíamos que David se fue a la región más oriental de la costa con el Mar Muerto, en una región que se llama En-Gedi. Y ahí es donde nos quedamos el último día. Y de nuevo, no sabemos el tiempo que transcurrió entre lo que vimos el otro día y lo que vamos a estar viendo hoy, porque no se nos dice, no tenemos más pistas, simplemente sabemos que como dice en el versículo 1, que Saúl, cuando terminó de luchar contra los filisteos, pues volvió donde David, pero el caso es que no sabemos cuánto tiempo estuvo luchando contra los filisteos, y perfectamente pueden haber transcurrido semanas, incluso meses o años, entre lo que estuvimos viendo el otro día y el episodio que tenemos hoy. Pero vamos lo primero a leer el texto, el capítulo 24 del primer libro de Samuel. Y dice así: aconteció que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de En-Gadi, donde decíamos que estaba. Entonces Saúl tomó de todo Israel 3,000 hombres escogidos, y fue en busca de David y de sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. Y llevó unos rediles de ovejas en el camino, donde había una cueva, y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Los hombres de David le dijeron: mira, este es el día en el que habló el Señor. He aquí, voy a entregar a tu enemigo en tu mano, y harás con él como bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó a escondidas en la orilla del manto de Saúl. Y aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra el rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es ungido del Señor. David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió su camino. Después de esto, David se levantó, salió de la cueva y dio voces tras Saúl, diciendo: ¡mi señor el rey! Y cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó su rostro a tierra y se postró. Y dijo David a Saúl: ¿por qué escuchas las palabras de los hombres, que dicen: mira, que David procura tu mal? He aquí, hoy han visto tus ojos que el Señor te ha puesto en mis manos, en la cueva, en este día. Y algunos me dijeron que te matara, pero mis ojos tuvieron piedad de ti. Y dije: no, extenderé mi mano contra el Señor, mi rey, porque es el ungido del Señor. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano. Puesto que corté la orilla de tu manto y no te maté, reconoce y ve que no hay maldad ni rebelión en mis manos, y que no he pecado contra ti, a pesar de que tú acechas mi vida para quitármela. Juzgue el Señor entre tú y yo, y que el Señor me vengue de ti, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los malos procede la maldad, pero mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Sea el Señor juez y decida entre tú y yo, y él vea y defienda mi causa y me libre de tu mano. Y sucedió que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿es esa tu voz, David, hijo mío? Entonces Saúl alzó su voz y lloró, y dijo a David: eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien mientras yo te he tratado con maldad. Tú has demostrado hoy que me has hecho bien, ya que el Señor te entregó en su mano, y sin embargo no me diste muerte.
Porque si un hombre halla a su enemigo, lo dejará ir sano y salvo. Que el Señor, por tanto, te recompense con bien por lo que has hecho por mí hoy. He aquí, ahora sé que ciertamente serás rey, y que el reino de Israel será establecido en tu mano. Ahora pues, júrame por el Señor, que no cortarás mi descendencia después de mí, que no borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Y David se lo juró a Saúl, y Saúl se fue a su casa. Pero David y sus hombres subieron al refugio. Oremos. Señor, muchísimas gracias por este ejemplo de David. Te pido que tú nos ayudes a tener esta misma perspectiva que David en esta mañana. Que tú nos ayudes a vivir con este mismo corazón, con esta misma cosmovisión que guiaba a David. Y que tú nos ayudes a tomar la buena decisión la próxima vez que nosotros también nos encontremos en la cueva. Y te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues, como decíamos, Saúl dejó de perseguir a los filisteos que estaban atacando, probablemente por aquí. Recordad que habían atacado a Keila, por aquí está la ciudad de Gat. Y todo esto son las ciudades de los filisteos, los grandes enemigos de Israel durante el tiempo del reinado de Saúl. Y así que no sabemos exactamente cómo fue la batalla que hubo, cómo se resolvió, de qué manera sucedió todo, pero el caso es que parece ser que los filisteos al menos se retiraron. Sabemos que no fueron derrotados, definitivamente. Puede ser que sencillamente se retiraran para rearmarse, porque los filisteos aún no han dicho su última palabra en esta historia, y desde luego hay muchos más estragos que están por causar. Pero Saúl, después de haber aplacado un poco ese fuego que había surgido por el centro del país, por el ataque de los filisteos, Saúl volvió a dirigir su mirada hacia el sur, hacia los desiertos de Judá, hacia el lugar donde se escondía su mayor enemigo, aquel que era la piedra en el zapato desde el principio, David, su yerno. Así que dice que escogió a los 3.000 mejores hombres de Israel. No sé si os acordáis, cuando Saúl creó un ejército regular, lo hablábamos hace ya varias semanas, que creó un ejército de 3.000 hombres, 2.000 bajo su mando y 1.000 bajo el mando de Jonatán. ¿Os acordáis cuando estábamos hablando de la batalla que hubo en Micmas? Entonces, parece ser que este ejército regular que tenía Saúl fue el que él tomó para perseguir a David, y de nuevo dejando desguarecidas, desprotegidas las fronteras de Israel, porque él quería acabar con su mayor enemigo, y iba a movilizar lo que hiciera falta, iba a dejar indefenso a quien hiciera falta, porque él quería acabar con este David. Así que volvió en su busca, y según su servicio de inteligencia que tenía, pues le dijeron que estaba por la zona del desierto de En-Gedi, o En-Gadi, como pone en mi traducción, y así que él iba por el camino, y hay una zona que no sabemos exactamente dónde está, pero sí, más o menos, una zona que se le llama los peñascos de las cabras monteses. Y era una zona que sí que es verdad que obviamente tenía cabras, y por lo tanto era una zona más o menos montañosa, pero no era una zona muy mala. ¿Por qué? Porque se nos habla de que iban por el camino, y que junto al camino es donde estaban las ovejas, y donde se guardaban las ovejas y tal, y las ovejas no se pueden estar sencillamente en unos riscos, no son como las cabras, ¿sí? Así que era una zona bastante propicia, no era una mala zona, pero era una zona que desde luego había cuevas por allí alrededor. Y entonces, probablemente en vuestra versión de la Biblia habla de que Saúl fue a cubrirse los pies en una cueva. Esto es un eufemismo, como tenemos tantos en castellano, no lo voy a mencionar, pero todos sabéis a cuáles nos estamos refiriendo, para decir que tenía ganas, que tenía la llamada de la selva, o la llamada de la naturaleza, la llamada que tenía que ir al retrete, que tenía que ir al baño, que tenía aguas mayores, que todo este tipo de cosas, ¿no? Pues Saúl era el rey, era el gran rey, era el héroe del pueblo, pero también era una persona y tenía sus cosas que hacer, ¿no? Como todo el mundo, y en medio del desierto, pues en algún sitio se tenía que meter para hacer sus necesidades, como todo el mundo, ¿verdad? Así que él dijo a sus soldados: esperad aquí un momento, que voy a ir a esa cueva y voy a hacer mis cosas. Y pues sus hombres se quedaron un poco más alejados, y Saúl entró, y Saúl se bajó los pantalones, y Saúl se puso allí de cuclillas, y Saúl allí estaba en una de las posiciones más indefensas en las que un ser humano puede estar. No sé si habéis pensado, os habéis imaginado alguna vez
según está sentado en el retrete, de si sale algún bicho o alguna cosa por ahí. Es como que está perdido, como ¡oh, no, que no hay nada que pueda... ¿Qué haces? Es el momento, es uno de los peores momentos en los que te pase algo, ¿no? Pues ahí estaba Saúl, y él estaba aquí tan tranquilo, haciendo sus cosas, sin saber que en los sitios más profundos y más oscuros, en las grietas y en las piedras que estaban más allá en la cueva, estaba su peor enemigo, con un cuchillo en la mano, con sus hombres, probablemente no los 600 hombres estaban allí metidos en la cueva, quizá había simplemente un grupo. Yo supongo que lo que había pasado, que estaban oteando, estaban mirando, David de alguna manera se había enterado que Saúl volvía a por él, entonces estaban viendo que venía y se habían escondido en esa cueva, justo en la misma cueva a la que fue allí Saúl a lidiarse, de alguna manera. Entonces estaban allí escondidos y le dijeron los hombres a David, que estaban allí por los rincones de la cueva escondidos: mira, David, ay, madre mía, qué ocasión esta, ¿eh? Ahí tienes a tu enemigo de cuclillas. Él no tiene ni idea de que tú estás aquí. Este es el que ha intentado matarte. De hecho, 2 veces, en 2 ocasiones, has tenido que esquivar su lanza. Una vez, dos veces tuviste que esquivarla. Ha asesinado a una ciudad entera por el rumor de que te habían ayudado. Este es el que procura tu muerte a toda costa, incluso a costa de la propia integridad del pueblo de Dios. Este es un tirano. Este es un desgraciado. Acaba con él ahora mismo. Y de hecho aludieron a una profecía. No sabemos de esta profecía, no sabemos exactamente a qué estaba aludiendo, cuando dice que este es el momento que dijo Dios, que he entregado a tu enemigo, he aquí voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. No sabemos si esto es una profecía de la que no tenemos conocimiento en la Biblia, o alguna de la que sí tenemos conocimiento, pero que la han interpretado un poco torticeramente sus hombres. No lo sabemos. Pero el caso es que lo que le estaban diciendo sus hombres es: esta ocasión es de Dios. Ahí está tu enemigo. Ahí está la causa de todos tus males. Lo único que tienes que hacer es un movimiento rápido de muñeca y se habrá terminado todo. Absolutamente todo, David. Es obvio que esta es la voluntad de Dios, porque te lo ha puesto ahí. Ahí está. Tienes que hacerlo, David. Así que David se acercó sigilosamente, agarró el borde de su manto y lo cortó. Y se quedó con un pedazo de su capa, de la capa real de Saúl. Y dice que entonces David sintió remordimiento, que le remordió la conciencia. ¿Por qué? Dice, ¿por qué le remordió la conciencia a David? ¿Es que era muy caro ese manto? ¿Era de Chanel o algo? ¿Qué? ¿Por qué? Fíjate que David dice en el versículo 5 que le remordía la conciencia porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y luego va donde sus hombres y les dice: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. De alguna manera David entendía que había extendido su mano contra el ungido del Señor. ¿Qué estaba pasando aquí? Aquí hay algo que quizá nosotros no entendemos, pero que David y sus hombres y después Saúl lo entendieron perfectamente. Este acto de cortar la capa al rey era un acto con un simbolismo muy claro. De alguna manera esto estaba simbolizando que David estaba confiscando parte del atuendo real, parte del atuendo del rey. ¿Os acordáis que decíamos cuando David hizo un pacto con Jonatán, que era muy significativo el hecho de que Jonatán le diera sus propias ropas reales a David? Pues esto es algo parecido a lo que estaba ocurriendo. David no estaba asesinando a Saúl, pero sí estaba tomando las insignias reales. Y esto, de alguna manera, era algo que significaba la transición del reino desde la casa de Saúl hasta la casa de David. Y por eso le remordió la conciencia a David, por el simbolismo del acto que había llevado a cabo. David no había tocado ni un solo pelo de Saúl, pero sin embargo, de una manera simbólica, había evidenciado que el reino ya no le pertenecía a Saúl y que ahora él era el rey. ¿Entendéis?
Y él, como le remordió la conciencia, se arrepintió de lo que había hecho, fue donde sus hombres, intentó pararles y le dice, no, este es el ungido del Señor, a este no se lo toca, Y contuvo a sus hombres, se volvieron a las partes más oscuras de la cueva, de tal manera que Saúl pudo acabar de hacer sus cosas, salió de la cueva y Saúl no se enteró de absolutamente nada de lo que acababa de ocurrir a su lado. Y Saúl se bajó, volvió con sus hombres y supongo que los hombres de David estarían en plan, ¿pero qué has hecho? Pero has dejado pasar la oportunidad de tu vida. Dios te lo había puesto ahí para que lo mataras, pero bueno. A todo esto, David les dijo, mira, dejadme. Y salió de la cueva. Y aquí ya sí que yo creo que los hombres de David estaban en plan, se le ha ido la cabeza totalmente. No solamente había desaprovechado esa ocasión, pues esa ocasión divina que se le había puesto delante, tenía la ocasión perfecta para matar al rey, para convertirse él mismo en el rey, para que se acabaran todos sus problemas, para que comenzara todo lo bueno y el reino de David y se acabara el estar perseguido y además pues podía David ser rey y que Jonatán fuera su segundo y que todo se cumpliera y todos fueran felices y comieran perdices, era perfecto. Pero no solo eso, David además salió de la puerta, de la entrada de la cueva, y cuando Saúl hubo bajado un poco de la colina, le dijo, el Señor mi rey. En ese momento ya sí que David había expuesto su escondite, ya los 3000 valientes de Saúl sabían dónde estaba David. En ese momento Saúl podría enviar a sus hombres, y eso sí que era un callejón sin salida, no había escapatoria, estaban muertos. Había transformado David la ocasión perfecta para ser victorioso en un callejón sin salida, en una ratonera. David le dijo, mi señor, el rey. Para Saúl, David era un enemigo. Para David, Saúl era mi señor, el rey. Y no solamente eso, para evidenciar que no era su enemigo, que no quería su mal, que estaba a su servicio y era leal al rey, se postró sobre su rostro, dejando claro que David se sometía, era leal y no era un rebelde contra el rey. Y entonces David, algo así como que convoca o prepara su defensa como si estuviera en un juicio. David lo primero que le dice, ¿por qué, señor rey? ¿Por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen, mira que David procura tu mal? ¿Por qué estás escuchando a los que piensan que soy un sedicioso, que soy un rebelde, que quiero ir contra ti, que te quiero matar? ¿Por qué estás escuchando esas mentiras? ¿Por qué prestas oído a esas sandeces? No es verdad, Saúl, yo soy inocente. Soy absolutamente inocente, Saúl, y te lo voy a demostrar. Voy a demostrar de una manera segura, a ciencia cierta, objetiva, que soy inocente, que no hay nada de qué temer de mí y que te soy absolutamente leal. Y como si fuera un juicio, repito, él presenta testigos. ¿Cuál fue el primer testigo que presenta el abogado defensor David? El primer testigo que pone a su favor, Saúl mismo. Dice el versículo 10, he aquí, hoy han visto tus ojos que el Señor te ha puesto en mis manos en la cueva en este día. Saúl, acabo de salir de la misma cueva donde estabas allí haciendo tus cositas. Y no te he hecho nada. Tus ojos han visto que yo he podido matarte, que yo he podido hacer contigo lo que me diera la gana y que no lo he hecho, Saúl. Yo no quiero tu mal y tú lo has visto en este día. Pero no solamente, hay más testigos. Y es que había hombres conmigo. Todos estos hombres, a ver, venga, salid, mira, aquí hay un montón de hombres. Todos estos hombres han visto que yo he podido matarte. De hecho, me estaban animando a que te matara. Y no te he tocado, Saúl. Pero no solamente esto. Dice que David habla de su propio carácter. Dice, no extenderé mi mano contra mi rey, porque es el ungido del Señor. ¿Recordáis que decía David que decíamos que David tenía un alto concepto de los soldados de Israel? Y que un soldado de Israel tenía que estar de acuerdo a la voluntad de Dios para ser soldado de Israel, porque un soldado de Israel es el que lleva a cabo la voluntad de Dios, el que lucha las batallas del Señor, el que lleva la justicia del Señor. Por lo tanto, tenía que estar de acuerdo a la voluntad de Dios, tenía que obedecer a Dios bajo la autoridad de Dios. Y esto se queda en evidencia por el carácter de David. David dice, tú eres el ungido del Señor.
Yo no voy a atentar contra ti porque yo sigo órdenes, yo obedezco al Señor que te ha ungido a ti como rey. Así que si yo voy contra ti, estaría yendo en contra de mi superior, lo cual es inverosímil, no tiene ningún sentido. Así que mi propio carácter, mi propia persona atestigua a mi favor que yo no te voy a hacer daño, Saúl. No es algo que vaya a ocurrir. Y en ese momento saca una prueba, lo que se llamaría una prueba pericial, ¿no? O una prueba forense. Aquí está el borde de tu manto, Saúl. Mira a ver si te falta un cachito de capa, ¿verdad? ¿No tendrá este color y esta forma? Aquí está. Esta es tu capa, Saúl. Yo he podido matarte. He estado con el cuchillo a escasos centímetros de tu cuello. Y tú estabas haciendo tus cosas. Y no te he hecho nada, Saúl. Esta prueba, este pedazo de capa, no solamente es algo que decíamos, algo simbólico de la confiscación de parte del atuendo de las insignias reales, sino que además es una prueba que clama al cielo, una prueba inequívoca, clarísima, que yo no soy tu enemigo, Saúl, que soy inocente, créelo de una vez, acéptalo de una vez. Y en este momento David cambia pasa de estar en el banquillo de los acusados a estar a poner a Saúl en el banquillo de los acusados. Y le dice, de hecho, yo no he intentado hacerte nada, aunque tú sí me has intentado matar. Tú has usado todos los recursos que estabas a tu disposición, todos los recursos del reino de Israel, para de una manera egoísta, de una manera cobarde, de una manera miedosa, de una manera desobediente en contra de Dios, matarme a mí, que soy inocente. Y hay pocos pecados en la ley que sean más graves que derramar sangre inocente, Saúl. Eso es exactamente a lo que tú ibas con todo tu corazón y con todos los soldados del Dios viviente. Así que, Saúl, tú eres el culpable. De hecho, fijaos que aquí no solamente Saúl era un ungido de Dios, David era el ungido de Dios. Precisamente lo que decía David acerca de su propio carácter es algo que le echa en cara a Saúl. Porque David está diciendo, como yo sirvo y obedezco a Dios, no voy a ir contra el ungido de Dios, ni voy a intentar matarlo como he tenido la ocasión de hacer y no he hecho. Por cierto, cosa que tú sí estás intentando hacer con todas las de la ley. Matar al ungido del Señor, como soy yo. Incluso siendo inocente, no como tú, que tú no eres inocente, Saúl. Así que, ahora que ya ha cambiado las tornas David y ha establecido claramente su inocencia, ahora David clama a una autoridad más alta que Saúl. Porque había una autoridad más alta que Saúl, aunque Saúl no se lo creyera, aunque Saúl viviera como que él era la máxima autoridad y el gran rey sobre los reyes. Pero había una autoridad más alta, y dice David en el versículo 12, juzgue el Señor entre tú y yo, y que el Señor me venga a mí, pero mi mano no será contra ti. Ahora clamo a Dios como el gran juez, y me siento yo a un lado y te sientas tú al otro. Y ahora que Dios decida, que Dios sea el juez, quién es justo y quién no, quién está haciendo bien y quién no, y que sea Él el que me vengue de ti. Pero yo no te voy a tocar un pelo en mi vida. ¿Tras quién ha salido el rey? Dice el versículo 14. ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Estás malgastando los recursos de Israel por tus paranoias, por tus tonterías, por tus necedades, por tus miedos. Yo no te voy a hacer nada. ¿A quién estás persiguiendo? ¿Por qué estás persiguiendo al hombre más fiel que tienes a tu servicio? ¿Por qué estás dejando vendido a todo el pueblo de Israel sencillamente por ir detrás de mí? ¿No ves que no tiene ningún sentido, Saúl? Y de nuevo versículo 15, que sea el Señor juez que decida, que Él vea y me defienda mi causa y me libre de tu mano. David se abandonaba a la voluntad, al criterio de Dios en este sentido. Esta es una de las conversaciones o de los discursos más largos de David, y desde luego el que ve a continuación es el más largo de Saúl. O sea que lo que está ocurriendo aquí es algo muy, muy, muy importante. Así que Saúl dice, ¿eres tú? ¿Es esa tu voz, David? Hijo mío. Fijaos en el cambio de parecer de Saúl. ¿Cómo decíamos que llamaba Saúl a David hasta este momento? El hijo de Isaí, ¿no? El hijo de Isaí, como el que dice el hijo del porquero de Belén, o sea, el hijo del don nadie. ¿Tú quién eres? Tú no eres nadie. Sí, un perro muerto, como decía David. Tú no eres nadie. Y ahora le dice, David, ¿eres tú, hijo mío?
No sabemos qué estaba ocurriendo en este momento dentro del corazón de Saúl, pero desde luego algo estaba cambiando. Dice que Saúl alzó su voz y lloró. Ahora sí que había perdido toda la dignidad real. Estaba llorando a gritos por lo que había hecho. Y dijo, David o Saúl aceptó este juicio en el que David había llamado a Dios como juez entre ellos dos. Y le dijo, tienes razón, David. Tú eres justo y yo no. Tú eres bueno y yo no. Tú eres inocente de todo mal. Tú no eres un rebelde, así que yo no debería estar persiguiéndote. Tú no quieres matarme, así que yo no debería querer matarte a ti. De hecho, cuando yo he ido en tu contra y he intentado matarte y te he hecho todo tipo de cosas perversas, incluso asesinar a otras personas por ayudarte a ti, tú, en cambio, me has tratado con gran misericordia. Tú has sido muy bondadoso hacia mí, David. No tengo absolutamente nada que decirte a ti. Has sido muy bueno. De hecho, le dice que Dios te premie, que Dios te pague a ti, que Dios te dé bendiciones por lo que tú has hecho conmigo. Esto que has hecho es impresionante. No puedo explicarlo, no puedo creerlo. ¿Cómo has obrado tan bien conmigo? Y de hecho, llamando a Dios como juez, y creo que también viendo la evidencia del acto simbólico de la prenda, el pedazo de la capa que tenía David en sus manos, Saúl le da la razón a lo que había dicho Jonatán en el último episodio. ¿Os acordáis que le acababa de decir cuando se juntaron? Ahora sé que tú vas a ser el rey, David. Yo lo sé, tú lo sabes, todo el mundo lo sabe, Dios lo sabe. Tú vas a ser el rey. Tú eres la persona que tiene que ser. Tú eres esa persona que hace ya tantos años, Samuel me dijo, que ya había escogido a un hombre conforme a su propio corazón, y lo veo claramente, David. Ese hombre eres tú. Y esto ha quedado clarísimo en mi mente y ante mis ojos por esto que acabas de hacer, que me acabas de hacer a mí. Así que, ahora, en vista de esta nueva situación, en la que yo sé que tú vas a ser el rey, júrame algo, David. También en consonancia con lo que le había dicho su hijo Jonatán, júrame que cuando llegues a ser rey, vas a tener misericordia de mí y de los míos. Júrame que no vas a asesinar a mi familia. Y de nuevo, recordamos que esta era la costumbre en las culturas de la época y de ese lugar. En el momento en el que una nueva dinastía entra al trono, lo primero que hace, incluso antes de desayunar por la mañana, o sea, lo primero del todo que hace, según le coronan, venga, ahora vamos a matar a cualquier persona que pueda ser familia de la casa dinástica anterior o alguien que pueda de alguna manera reclamar el trono que ahora tengo yo sobre mis hombros, o la corona que tengo sobre mis hombros. Así que Saúl está diciendo, ten misericordia de mí, cuando llegues a ser rey, perdona a los míos, no mates a mis hijos, no mates a mis nietos, no nos elimines, y más aún, dice, no elimines mi memoria. Para los judíos esto era algo muy importante. Esto es algo muy, muy, muy importante. Por eso está la ley del levirato, por ejemplo. Por eso tenemos tantas genealogías que a nosotros nos aburren tanto, ¿verdad?, en la Biblia. Pero para los judíos es algo muy, muy importante. El saber exactamente quién era mi antecesor y que yo era bisnieto de no sé quién y tal. El que su nombre no se borre de la historia y del linaje de sus descendientes. Eso era algo tremendamente importante porque de alguna manera ellos estaban presentes en su progenie, en los que los sucedían. Así que por favor no borres mi nombre, no me borres de la historia, que mis hijos, que mis nietos, que mis bisnietos me recuerden que hubo un rey que se llamaba Saúl. Y David se lo juró, sí, rey, yo te lo juro. Saúl se volvió a la corte, a Gabaa. David dice que volvió a los refugios, a sus fortalezas en las montañas, las cuevas en las que él se guarecía. Así que, ¿de qué manera podemos aplicar esta historia de la cueva a nuestras vidas? Pues nosotros, hay muchas veces que estamos en una cueva parecida. Probablemente hayas pasado muchas y desde luego te quedan muchas cuevas por atravesar. Y antes de hablar específicamente de qué manera nosotros podemos estar en esta cueva, me gustaría que pensáramos antes de que Saúl entrara en esa posición tan incómoda y se pusiera allí, prácticamente pusiera el cuello para que David se lo degollara, ¿cuál era la situación de David? ¿Por qué David hizo lo que hizo? Creo que esto es de lo más importante
que podemos hacer. Es tan importante el estar preparados para cuando llegue un momento importante como lo que hacemos cuando llegue ese momento importante. Así que vamos lo primero a intentar copiar este espíritu, esta mentalidad de David. ¿Y de qué manera podemos copiar? Podemos saber qué es lo que David estaba sintiendo, por qué es lo que David estaba pasando justo antes de que Saúl entrara en aquella cueva. Pues vamos a leer algunos salmos que David escribió justo en estos momentos. Así que vamos lo primero al Salmo 57, perdón. El Salmo 57, que dice, por ejemplo, en la introducción, dice, de David en la cueva cuando huía de Saúl. Entonces, es en este momento, probablemente, cuando David estaba esperando a que Saúl y sus tropas se acercaran a él, y es en este momento en el que ve otra vez como su vida pende de un hilo, y otra vez está huyendo por su propia integridad física, y clama a Dios, y le dice, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma, en la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Y la situación es horrible y yo no sé qué va a ser de mí. Yo no sé si mañana por la mañana voy a estar vivo, porque es que me persigue alguien que a toda costa quiere matarme, que tiene muchos más recursos, que yo no puedo hacer nada en contra de él, y que en el momento que me pille me va a matar en ese instante. Y no hay nada que yo pueda hacer. Así que clamo a ti, porque aunque parezca que estoy en manos de Saúl, realmente estoy en la sombra de tus alas. Allí estoy amparado y allí estoy seguro. Clamaré al Dios Altísimo, el Dios que todo lo hace para mí. Dice, Él enviará desde los cielos y me salvará. Fíjate lo que dice el versículo 4. Mi alma está entre leones. Tengo que acostarme entre los que vomitan fuego, entre los hijos de los hombres cuyos dientes son lanzas y saetas, cuya lengua es espada afilada. En una situación terrible, una situación angustiosa. De nuevo, David está en la tónica general de David, ¿no? Este es lo que David sentía en cada momento en el que notaba la espada en su nuca, en cada día. Versículo 5. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Dice el versículo 7. Firme está mi corazón. Firme en ti. O también otra manera que se puede traducir esta palabra es como presto, raudo, corriendo, acudo a ti, Dios. En el momento en el que yo estoy, que no sé a dónde ir, en el momento en el que yo veo el problema, en el momento en el que la angustia me atrapa, yo voy rápido a ti. Mi corazón está firme, cantaré y entonaré salmos. Despiértate, gloria mía. Despertad, arpa y lira, a la aurora despertaré. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Te cantaré alabanzas entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Y la situación es terrible, y yo no sé qué va a ser de mí, y qué difícil es todo, y qué angustia siento en mi corazón. Pero yo estoy en ti, refugiado. Y tú eres el gran Dios. Y tú eres en quien estoy seguro, mi alto refugio, mi baluarte, mi escudo, mi rey, mi Dios. Contigo estoy bien, contigo estoy seguro. Y una y mil veces he visto como tú me salvas y me cuidas. Bendito seas y haz de mí lo que tú quieras. Esta era la actitud de David. Pero aún más me parece preciosa, me encanta la del otro salmo que vamos a ver. Salmo 142. Y empieza en el mismo tono. En la introducción, David cuando estaba en la cueva, ¿no? Dice, clamo al Señor con mi voz suplico al Señor delante de Él, expongo mi queja en su presencia, manifiesto mi angustia. Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En la senda en la que me encamino, me han tendido una trampa. Señor, tú sabes la situación en la que estoy. David clama al Dios que le escucha, al Dios que sabe. David no sabe qué es lo que está ocurriendo. David no sabe que quizá momentos más tarde iba a entrar Saúl allí a bajarse los pantalones delante de él. David no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Y lo importante en el caso de David no era que David supiera lo que va a ser de él, sino que Dios sí lo sabía. Lo sabía perfectamente, así que David no tenía ningún problema. Fíjate lo que dice en el versículo 5. A ti he clamado, Señor. Dije, tú eres mi refugio. Hasta aquí lo que ya hemos visto. David conoce a Dios, ve a Dios como su refugio, el lugar donde va a guardarse, a estar a salvo. Pero fíjate lo que dice, mi porción en la tierra de los vivientes. Y esto es algo que a mí por lo menos me maravilla.
Porque normalmente vemos a Dios como aquel que va a hacer que al final todo esté bien, ¿no? Aquel que, pues sí, cuando me muera voy a estar bien y me va a librar del infierno y voy a estar con Él en el cielo y tal, y todo esto es verdad, no tengo ningún pero a todo esto. Pero fíjate lo que dice David. Dice, tú eres mi porción, es decir, tú eres lo mío, tú eres lo mejor que hay en la tierra de los vivientes, aquí y ahora. Y en medio de este desierto, y en medio de esta cueva, y cuando veo que vienen los enemigos, y cuando yo ya no sé dónde ir, tú eres lo mejor que tengo, Dios, así que a ti acudo. Tú eres la alegría de mi corazón, tú eres lo mejor que hay en este mundo. Así que, no importa por lo que yo esté pasando. Da igual que esté rodeado por lanzas que quieren acabar conmigo, que me estén a punto de atravesar el corazón. No importa cuál sea la situación en la que esté ahora mismo. Da igual, porque lo mejor lo tengo. Lo mejor lo tengo, aunque no tenga nada más. Tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. Una porción que nadie me va a poder quitar. Nunca. Así que David le dice a Dios, estoy rodeado, son más fuertes. Por favor, Dios, ayúdame. Pero ¿sabes, Dios? Pase lo que pase, acabe como acabe, venga lo que venga, yo me abandono a ti. Tú eres lo mejor, yo me agarro a ti. Tú haz conmigo lo que quieras. Tú me has prometido cosas, yo lo sé. Me lo acaba de recordar Jonatán. Tú me has prometido cosas. Dependo de ti. Tú haz lo que quieras con mi vida. Lo mío es obedecerte a ti, lo tuyo es hacer lo que tú quieras conmigo. Me abandono a tu voluntad. Y es en este momento y con esta perspectiva con la que entró Saúl a la cueva. La situación de David era tremendamente buena. Era como un sueño, ¿no? Era demasiado buena para ser real. Allí estaba Saúl solo. David rodeado de sus hombres. Allí estaba Saúl que no sabía que David estaba allí, a su lado, a 3 centímetros de él. Allí estaba Saúl en la situación de más indefensión, de más vergüenza, de peor que pueda haber nadie. Imaginaos, qué drama, ¿no? En ese momento, ¿qué haces? No puedes hacer nada en el momento en el que estás ahí haciendo tus cosas. No puedes hacer nada. Y David estaba allí a su lado, con un cuchillo en la mano. Era la ocasión perfecta. No podía defenderse de ninguna manera Saúl. Además, Saúl era un rebelde en contra de Dios, ¿verdad? Saúl era alguien que una y otra vez había desobedecido a Dios y quería matar al ungido del Señor. Y David estaba bien con Dios. David era el rey escogido. David era el que se le había prometido que iba a ser el rey. David era el salvador de Israel, que había liberado a Keila incluso a costa de su propia salud física, de su propia integridad, de no estar en el escondite donde estaba en el bosque de Jared. Y sin embargo, Saúl era el tirano, era el opresor, era el genocida, era casi peor que Putin, ¿no? Y que había matado a los de Novia. David era perfecto. Y además, para David, en esta situación tan deshonrosa que él sufría, que le estaban persiguiendo por nada, y él tenía que esconderse, y tenía que meterse en cuevas, y estuvo años viviendo en cuevas, cuando era el rey, por este usurpador, por este desgraciado, por este maldito que le quería matar. Y ahí estaba. Aquí está. Este es el momento que me ha dado el Señor. Y allí estaban sus amigos jaleándole. Venga, David, este es el momento que te ha dado el Señor. Venga, y allí estaba. David podía haber entrenado y venga, voy a ir a por él a muerte. Era una situación perfecta, era una situación ideal. Pero David no quiso tomar la salida fácil. La decisión que David tomó le sacó del trono en el que podría haber estado al día siguiente. La decisión que David tomó le llevó a volver a vivir en cuevas, huyendo, apátrida, de nuevo, durante meses o años. La decisión que David tomó muy probablemente le llevó las críticas de sus amigos que le estaban animando a que hiciera lo que se supone que Dios quería que él hiciera. Pero David no quería hacer una pequeñita cosa mal
para luego estar bien. ¿Por qué? Porque David tenía una actitud de una reverencia radical a su Dios. Y estas dos palabras son dos palabras que no están muy bien vistas hoy en día, ¿verdad? El hecho de reverenciar a alguien, el hecho de poner a alguien por encima de mí, eso es algo que, ¿de qué dices? ¿Cómo voy a poner yo a alguien por encima de mí? ¿Cómo voy yo a tomar alguna decisión pensando en Dios en vez de en mí? ¿En Dios? ¿Qué dices? Radical. Radical. Hoy en día hay pocas cosas que te pueden llamar peores, ¿verdad? Tú eres un radical. Tú es que no eres tolerante. Tú no eres como el resto de las personas. Tú odias a la gente porque eres radical. Pues sabes, con lo mal que esté visto todo esto, lo que Dios espera de nosotros en cualquier momento, pero más específicamente cuando estemos en una cueva, es que tengamos una reverencia radical. Una reverencia que guíe nuestros actos, nuestras decisiones a muerte, sean cuales sean las consecuencias, incluso aunque sea una muerte social, una muerte física, una muerte de cualquier tipo. David ejemplifica esto. David no quiere una solución fácil. No la quiere. Y le da igual cuáles sean las consecuencias, que yo no voy a pasar por el aro. Yo no voy a transgredir, no voy a ir en contra de la autoridad de Dios, ni aunque sea por una cosa pequeñita, ni aunque parezca que merezca la pena, ni aunque parezca que el resto de mis amigos me están diciendo que eso es lo que Dios quiere. Porque yo sé que Dios no quiere que yo toque al ungido del Señor, porque ir contra el ungido del Señor es ir contra el Señor mismo y no voy a hacerlo. Y no voy a hacerlo aunque me cueste la vida. Y punto. Y ya está. ¿En qué ocasiones podemos nosotros encontrarnos en una cueva, como la que estuvo David? En una cueva en la que podemos deshacernos de los problemas y encontrar una salida fácil, al alcance de nuestra mano, casi demasiado bonita para ser verdad. Por ejemplo, estamos metidos en un lío. Hemos hecho algo que no deberíamos haber hecho. Y con una mentirita muy chiquitita, se han acabado todos los problemas. No, yo no he hecho eso. Yo no he ido con esa señorita a ese sitio. Yo no he cogido eso que no debería haberlo cogido. Y ya está. ¡Fum! Todos nuestros problemas se acaban de evaporar en un instante. Qué salida tan fácil, ¿verdad? Qué salida tan sencilla. Podemos estar en una cueva cuando vemos como nuestro matrimonio hace aguas por todas partes. Cuando vemos que es tan difícil y que cada conversación, incluso cuando intentamos hacer las cosas bien, se transforma en una discusión, se transforma en una pesadilla, y yo tendría que ser feliz en mi matrimonio, y soy todo menos feliz en mi matrimonio, y qué bonito sería si pudiera divorciarme, y yo estar solo. ¡Ay, por favor! ¡Qué maravilla sería!, ¿verdad? ¡Qué bonito! Y yo podría estar a gusto y dejar los platos sin lavar o dejar el calzoncillo sucio en el suelo y no pasaría nada y nadie vendría a decirme nada. Y nadie me vendría a decir las cosas que yo hago mal y nadie me estaría tocando las narices y qué bonito, qué bien estaría yo. Qué salida tan fácil, tan sencilla, tan rápida, ¿verdad? En lugar de estar luchando por mi matrimonio, en lugar de estar sufriendo, como dice Pablo, por ejemplo, en Corintios, sufriendo más bien el agravio. Yo. En lugar de buscar la salida fácil. Podemos estar en esa cueva cuando no nos sentimos apreciados por los nuestros. La gente que... Es que deberían apreciar lo que hago. Deberían apreciarme, darme un poco más de cariño. Pero no lo hacen y me siento solo y me siento abandonado y he encontrado a esta persona que sí que me valora y que hace que me sienta bien. Así que, ¿qué hay de malo en buscar ese aprecio y en ir, aunque sea algo, una relación que no deba tener, pero es algo que me hace sentir bien y es la salida fácil? Estamos en esa cueva cuando no podemos, queremos conseguir algo o alguna cosa que alguien nos lo ofrece más barato si no pagamos los impuestos o si podemos hacer alguna cosita para pagar menos dinero. ¿Y qué salida tan fácil, verdad? O si no declaro esto a Hacienda o alguna cosa por el estilo. Podemos buscar la salida fácil y estar en la cueva cuando vemos que nuestros hijos están siendo engañados.
en el colegio, por mentiras antinaturales, anticristianas, perversas, en el colegio y fuera del colegio. Y no hacemos nada para enseñarles la verdad. Y nosotros sabemos la verdad, pero no que Dios haga lo que quiera con mis hijos. Lo que Dios quiere para tus hijos es que tú lo enseñes. Que tú los eduques y les enseñes la verdad. Y que los están mintiendo. En cuanto a cosas como la ideología de género. En cuanto a cosas como relacionadas con Dios, en cuanto a la naturaleza y a la evolución y qué sé yo. Os están mintiendo a vuestros hijos. Pero es mucho más fácil, es que no me apetece, es que mi hijo a veces se pone muy burro, es que yo no sé mucho de ese tema, es que, pues, mira, no, lo voy a dejar a ver que Dios haga lo que quiera en el futuro con mi hijo. Y buscamos la salida fácil y lo dejamos pasar. Hay muchas ocasiones, quizá no he dicho alguna, en la que tú estás viviendo o has vivido, que podemos buscar la salida fácil, pero Dios nos llama a tener la actitud de David, una actitud de reverencia radical. ¿Qué significa esto? Esto significa decir, mira, yo voy a luchar por mi matrimonio, yo voy a agarrarme a este libro, yo voy a agarrarme al Dios que ha inspirado este libro, yo voy a buscar hasta lo último de la tierra, yo voy a amar a mi esposo, aunque no lo merezca, aunque no lo sienta, aunque no lo quiera, yo lo voy a hacer y dejarle a Dios las consecuencias. Puede ser que al final el matrimonio acabe fracasando, pero yo voy a ser reverente a mi Dios, yo voy a obedecer a mi Dios y dejarle a Él las consecuencias. Eso es exactamente lo que hizo David. ¿Sabes qué? David en ese momento, quizá todos sus amigos estaban, ¿pero qué estás haciendo? ¿Pero qué has hecho? David finalmente llegó al trono, ¿sabes? Y David en el instante después de haber cortado el pedazo del manto y de no haber matado al ungido del Señor, allí estaba delante de él el ungido del Señor de rodillas, llorando a gritos y diciendo, es verdad, eres inocente, el reino es tuyo. Y reconoció que lo que había hecho David era verdad. Pero en cualquier momento, en cualquier situación, lo importante es que tengamos la cosmovisión, la visión de David. No. Pase lo que pase, mi Señor es mi porción en la tierra de los vivientes. Pase lo que pase, atraviese lo que atraviese, venga lo que venga, aunque no tenga dinero, aunque no tenga salud, aunque no me aprecien, aunque no sepa por dónde salir, aunque la situación sea horrible y tenebrosa y no vea más allá de mis propios ojos, me da igual porque yo estoy obedeciendo a mi Dios y tengo a Dios y no necesito a nada más porque Él es mi porción en la tierra de los vivientes. Amén. Esa es la actitud que tenemos que tener. Él es mi porción en la tierra de los vivientes. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por tu bondad hacia nosotros. Muchísimas gracias porque sí que tenemos un mejor ejemplo de lo que es una reverencia radical, incluso que David. Un ejemplo de alguien que no buscó su propia felicidad, sino que se abandonó a la voluntad de Dios y literalmente le llevó a la muerte. Él es nuestro Salvador Jesucristo, tu precioso Hijo. Y te damos muchas gracias porque es por Él que nosotros podemos estar aquí. Te rogamos que tú nos ayudes a imitar esta actitud que hubo en David, pero más específicamente a imitar la actitud que hubo en el Hijo de David, en nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a honrarte, Señor. Es verdad que son difíciles las situaciones, es verdad que a veces no sentimos que merezca la pena o que incluso va a traernos algo malo en obedecerte, Señor. Pero ayúdanos a enterarnos de una vez que eres tú el que sabe cómo termina la historia, que eres tú el que está a nuestro lado, que tú sabes exactamente qué es lo que nosotros debemos hacer en todo momento. Así que ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a honrarte, a reverenciarte. Tú eres nuestro Rey y no somos nuestros propios reyes, Señor. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a ir en contra de la cultura en este sentido y a honrarte a ti, a obedecerte a ti. Somos tus siervos. Gracias, porque además somos tus hijos, Señor. Te damos a ti toda la gloria. Y específicamente te quiero rogar por cada una de las personas que están aquí, que nunca han aceptado a Cristo como su Salvador. Que tú toques sus corazones, que tú les ayudes a rendirse delante de ti, a rendir sus fortalezas, Señor. Y que puedan clamar a Cristo y decirle, Señor, sálvame. Te lo pido en su precioso nombre.
Que Dios os bendiga.